Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuando estén viendo este video. Hoy veremos threads. La clase pasada vimos que cuando estamos programando y necesitemos que se hagan dos cosas a la vez, había dos posibilidades para que se pueda lograr esa concurrencia. Una de ellas es crear un proceso hijo o la otra alternativa es crear un nuevo thread. Recordemos que los procesos hijos se crean a través de un proceso padre y este mismo le encarga a este proceso hijo que realice una tarea en particular. En cambio, los threads en realidad no son procesos, sino que son subprocesos, ya que pertenecen al proceso y por lo tanto comparten los recursos de este. A los threads también se los conoce como hilos o como hebras. Como bien dijimos, son subprocesos. Pertenecen al proceso padre y comparten los recursos de este. El proceso padre les asigna una tarea y cuando nos referimos a comparten recursos, por ejemplo, podría ser variables globales que los procesos hilos pueden utilizar. Constituyen un mecanismo útil para dotar a un proceso de la capacidad de realizar varias tareas a la vez. Ejemplo, mientras que un hilo realiza la actividad A, otro hilo puede estar realizando la actividad B. En las aplicaciones que usamos, permanentemente hacen muchas cosas a la vez. Threads es el mecanismo más utilizado y más conveniente que los procesos pesados. En este esquema podemos observar una representación que compara un proceso que tiene un solo hilo de ejecución versus un proceso que posee tres hilos. El código, los datos y los archivos son compartidos. Cada hebra tendrá una pila propia y registros propios. Cuando decimos que tiene registros propios nos referimos a que existirá en memoria una copia de los valores de los registros para cada hilo. El más importante de estos registros, aunque no es el único, será el Program Counter. Los threads pertenecientes al mismo padre comparten la sección de memoria que corresponden al código y datos. Entre los threads del mismo padre también se comparten otros recursos del sistema, por ejemplo, los archivos. Recordar que en la sección de datos encontramos las variables globales. Existen dos tipos de hilos. Los hilos de kernel, que son gestionados por el sistema operativo, y los hilos de usuarios, que son gestionados por el proceso usuario. Para este existen bibliotecas que generan hilos de usuario. Podemos decir que el sistema operativo no se entera y que toda la lógica de la gestión de los hilos lo debe realizar el propio proceso. Si se utilizan hilos de kernel en un entorno multiprocesador, entonces podría ocurrir que, en un determinado instante, dos o más hilos se estén ejecutando al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, si tengo más de un procesador y usamos hilos de kernel, entonces podríamos tener más de un hilo en ejecución en un instante determinado. Si tengo más de un procesador, pero los hilos son de usuario, a lo sumo solo un hilo estará ejecutando en un momento dado. Recordemos que el sistema operativo no se entera que existen hilos cuando son de usuario. Además, si se utilizan hilos de kernel, si un thread queda a la espera de un suceso de entrada-salida, entonces solo ese thread se suspende. El resto de los hilos continúan ejecutando. Por el contrario, en un entorno sin hilos de kernel que utiliza hilos de usuario, si un thread solicita entrada-salida, entonces todo el proceso se suspende. El resto de los threads del proceso no continúan en ejecución. A ver, en otras palabras, cada vez que un proceso necesita acceder
a un dispositivo de entrada o salida, el proceso se suspende. Si los hilos son de kernel, solo se suspende el thread que solicitó acceder al dispositivo de entrada-salida. Si los hilos son de usuarios, el sistema operativo solo ve un proceso, no sabe que hay hilos adentro y por ende bloquea todo el proceso. Existen esquemas híbridos donde el sistema operativo soporta hilos de kernel, pero el proceso usuario gestiona hilos de usuario. Para más información, leer el inciso 4.2 de la séptima edición del libro Fundamento de Sistemas Operativos de Cyberjazz. Algunas ventajas de utilizar threads. Su capacidad de respuesta. Se pueden realizar aplicaciones mucho más interactivas. Un thread atiende las peticiones del usuario mientras otros realizan otras tareas. Economía. Crear nuevos procesos es costoso, tanto en memoria como para el procesador. Hacer context switch entre procesos también lo es. Utilizando threads es más eficiente. Recordemos que el context switch se refiere a las tareas necesarias para sacar un proceso que se encuentra en ejecución y poner a otro a ejecutar. Arquitectura multiprocesador. Dos o más threads de kernel del mismo proceso podrían estar realizando tareas del mismo proceso a la vez. Una biblioteca de threads proporciona al programador una API para poder crear y gestionar hilos. Existen dos formas principales de implementar una biblioteca de hilos. El primer método, hilos de usuario, consiste en proporcionar una biblioteca enteramente en el espacio de usuario, sin ningún soporte del kernel. Todas las estructuras de datos y el código de la biblioteca se encuentran en el espacio de usuario. Esto significa que invocar a una función de la biblioteca es como realizar una llamada a una función local en el espacio de usuario y no realizar una llamada al sistema. Bien, cuando decimos que la biblioteca se encuentra en el espacio de usuario, nos referimos a que se ejecuta a nivel de usuario, es decir, no se ejecuta como parte del sistema operativo. El segundo método, hilos de kernel, consiste en implementar una biblioteca en el nivel del kernel, soportada directamente por el sistema operativo. En este caso, el código y las estructuras de datos de la biblioteca se encuentran en el espacio del kernel. Invocar a una función en la API de la biblioteca normalmente da lugar a que se produzca una llamada al sistema dirigida al kernel. Una aclaración. Cuando decimos espacios de kernel, nos estamos refiriendo al código del kernel y a las estructuras de datos que están en la memoria asignada al kernel. Como programadores, el mecanismo puro para crear threads de kernel es hacer una llamada al sistema o el famoso system call. Las bibliotecas nos permiten crear threads generando un código más limpio. Nosotros llamamos a una función de la biblioteca y esta a su vez se encarga de hacer la llamada al sistema. La biblioteca pthreads. Pthreads se basa en el estándar POSIX que define una API para la creación y sincronización de threads. POSIX es una norma que especifica, entre otras cosas, el comportamiento que deben tener las hebras de kernel. Este estándar rige a los principales sistemas operativos que suscriben al mismo. Esto permite que haya portabilidad. Esto quiere decir que puedo recompilar mi código en otro sistema operativo sin necesidad de realizar modificación alguna. Cada thread se identifica utilizando una variable del tipo pthread-t. Es el equivalente al PID-T para procesos. pthread-t es el identificador del hilo de la hebra. Al utilizar threads, la rutina main de un programa pasa a ser automáticamente un thread.
y se llama precisamente main thread o thread principal. Si el main thread finaliza, entonces el proceso finalizará su ejecución. Normalmente el main thread es el encargado de lanzar los threads que realizarán el trabajo y luego se queda esperando la finalización de lo mismo para poder finalizar. La función pthreadCreate permite crear un hilo, asignar una tarea y enviarle parámetros. A continuación vemos un ejemplo donde le pasan distintos parámetros y si devuelve 0 se pudo crear, caso contrario es un error. A continuación veremos los parámetros que recibe esta función. El primer parámetro es la dirección de memoria de la variable que almacenará el ID del thread. El segundo parámetro define los atributos. Puede ser null, en ese caso se crea un thread con los atributos por defecto. El tercer parámetro es la rutina que debe ejecutar. El cuarto parámetro es la dirección de memoria de los parámetros. Nótese que, a diferencia de procesos pesados, cuando creo un hilo ya le asigno la función. Esto me ahorra tener que bifurcar el camino dentro del código. Generaremos un código mucho más claro y prolijo y por lo tanto más mantenible. La función pthreadJoin permite al proceso esperar hasta la finalización de un hilo. Es el equivalente a la función waitPit para procesos. Acá podemos ver un ejemplo. Devuelve 0 si es exitoso y caso contrario, si es distinto de 0, es porque se produjo un error. El primer parámetro es el identificador del thread. El segundo parámetro, si no es null, almacenará el valor retornado por el thread en la dirección de memoria especificada. En este ejemplo vamos a ver por primera vez cómo utilizar la biblioteca pthread. A ver. Incluyendo esta librería podemos utilizar la función pthreadCreate indicando como parámetro la función que va a ejecutar el hilo que está definido en este bloque de código. Este proceso lo que va a hacer es crear 5 subprocesos o hilos y va a esperar a que finalicen cada uno a través de la función pthreadJoin, que en este momento lo taché. Como podemos ver, en el primer parámetro que recibe la función pthreadCreate es la dirección de memoria de la variable donde tendremos el ID del thread. Como segundo parámetro, en este ejemplo estamos pasando null, se definen los atributos que recibe el thread que se crea. El tercer parámetro tenemos la rutina que va a ejecutar, que es performWork, que está definido en este bloque. Y como cuarto y último parámetro, la dirección de memoria con todos los parámetros que va a recibir esta función. Bien, en el siguiente ejemplo vamos a crear un único thread que ejecutará la función runner. La función runner se encargará de realizar la sumatoria y almacena el contenido de la misma a través de una variable global llamada sum. Pueden ver la variable global en este ejemplo resaltado en verde. Por otro lado, esta vez le pasamos al hilo, en el momento de la creación, cuando llamamos a la función pthreadCreate, la dirección de memoria de los argumentos predeterminados. Un thread finaliza cuando se ejecuta el return de la función que inició el thread, cuando se ejecuta la función pthreadExit
cuando otro hilo lo cancela llamando a la función pthread-cancel, cuando el proceso finaliza debido a la llamada de sec o exit, y cuando el main thread finalizó su ejecución. La función pthread-self devuelve el identificador propio del hilo. Es análoga a getPid. La función pthread-equal permite comparar dos identificadores de hilos. Retorna valor distinto de 0 si son iguales y 0 para el caso contrario. Si volvemos un par de slides para atrás y vemos el segundo ejemplo de pthread, existe una variable global que la mencionamos denominado sum, de suma. Nótese que, al estar dentro del mismo proceso, el hilo puede acceder y modificar dicha variable. ¿Qué sucede si dos hilos tratan de modificar al mismo tiempo dicha variable? ¿Se les ocurre qué puede suceder si hay algún problema? Bueno, esto lo veremos en la unidad 4. Bueno, ¿dudas? ¿Consultas?